y la preocupación también del pueblo boliviano a través de la pérdida del valor adquisitivo del salario. ¿No? Entonces, compañeros de la prensa, compañero presidente, quiero hacerle entrega formalmente el pliego petitorio gestión 2025. Coincidimos con varios de los pedidos que está haciendo la clase trabajadora y por tanto vamos nosotros como Gobierno Nacional a atender este pliego en 4 comisiones a la brevedad posible para poder llegar a acuerdos que garanticen también la estabilidad de nuestros hermanos trabajadores en los diferentes rubros, pero también velar porque aquellos sectores que hoy mismo están siendo afectados por muchas razones puedan tener una compensación salarial justa en el marco de la economía nacional. Como lo acabamos de escuchar, esa es la propuesta por parte de la Central Obrera Boliviana, el 15% al mínimo salarial y el 20% al haber básico. Y para hacer un análisis económico, establecemos en este momento, le damos la más cordial bienvenida a César Vargas, quien es analista económico. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Erika, muy buenas noches, agradecido por la invitación y por supuesto mandar un cordial saludo a toda la audiencia, a la familia Claudia, Gonzalo, Angie, si me permite, y a un amigo que nos está viendo desde Tarija y nos sigue, que es Horacio Chávez. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por acceder a la entrevista. Hablemos, por favor, sobre esta propuesta de parte de la Central Obrera Boliviana. ¿Cree que el país está en condiciones para hacer un incremento salarial? Bueno, a ver, vamos a ver, hay que ver el contexto, la coyuntura en la cual estamos ahora mismo. Hemos cerrado el 2024 con una inflación del 10%, casi del 10%, 9,97%, y eso ha generado pues una subida del índice de precio al consumidor, de toda la canasta familiar de los precios, y vemos también que hemos perdido un valor adquisitivo casi del 60%, porque antes se manejaba un tipo de cambio de 6.96, que era el oficial, y ahora estamos con un tipo de cambio paralelo que está entre el 11 y 12 bolivianos por cada dólar. Si hacemos esa división con el salario mínimo que era 2.500, o que es hasta ahora el 2024, que era de 2.500 bolivianos, hemos perdido un valor adquisitivo del 60%, ¿sí? Con 2.500 bolivianos al tipo de cambio de 6.96 teníamos 360 dólares. ¿Sí? Y a nivel Sudamérica, pues estábamos en términos medios como país, pero ahora con este tipo de cambio paralelo de 11 hemos perdido un valor adquisitivo significativo y estamos con 217 dólares y estamos en el último lugar en Sudamérica a nivel salario. Entonces, ahora si tuviera que ver este incremento ante la inflación que ha habido, la subida de precios, estaría bien por el tema del ciudadano que tiene un trabajo formal, que estamos hablando más o menos de un 15% de la población económicamente activa, que es la población del sector público, el sector privado y ahora estas empresas estratégicas públicas que ha creado el gobierno. Entonces, ellos se beneficiarían de este incremento salarial, del salario mínimo nacional y también del básico. Entonces, lo que vemos realmente es que por ese lado está muy bien, de ese incremento, pero realmente el 85% de la población económicamente activa está en la informalidad, ellos no se benefician, ¿no? Entonces vemos que hay que hacer el análisis desde el punto de vista tripartita. Uno, por el lado del gobierno, otro de las empresas y por el otro lado de los trabajadores, que es la COP, la cual representa supuestamente a todos los trabajadores del país, ¿no? Entonces esa es la negociación que debe haber, pero que desde que está gobernando el MAS no hubo este tripartita, siempre fue la COP con el gobierno y eso se ha estado viendo en todos estos años y vemos a la situación que nos han llevado con estas medidas y estas políticas públicas que ha llevado a cabo el MAS. Doctor, lo que nos quiere decir es que sí, este incremento beneficiaría a un solo sector. Sí. O algunos sí, algunos no. Es decir, va a beneficiar a ese sector formal que tiene seguridad social y cotiza,
que estamos hablando de un 15% de la población económicamente activa, que más o menos estamos hablando de unos 2 millones de habitantes que estarían trabajando en la parte formal. Y el resto de los 6 millones de habitantes de la población económicamente activa que está entre los 18 a los 65 años, que está en edad de trabajar, pues está en la informalidad y ellos no van a adquirir ese incremento. Siempre lo hemos dicho porque somos un país demasiado informal, tenemos un mercado laboral muy informal y lo que ocurre es que estas políticas, tanto de la izquierda como de la derecha, de los partidos tradicionales, han llevado este modelo. Nunca les interesa el pueblo. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con ninguno de estos candidatos que está yendo Erika, porque es un modelo de informalidad al cual nos han llevado. Tanto la derecha, Tuto Quiroga, Doria Medina, pues toda esta gente que ya conocemos que son tradicionales, que ya están muchos años candidateando, como también el actual gobierno, que también ha seguido con ese mismo modelo de extractivismo y realmente de informalidad laboral. Y el incremento salarial siempre se ha hecho entre las dos partes, ¿no? No han involucrado ni al sector privado, ni mucho menos a la pequeña y mediana empresa, que son realmente los que mueven el aparato productivo del país. Y esa es nuestra debilidad como país, que ahora no tenemos dólares y estamos con un desabastecimiento de carburantes y también estamos con un encarecimiento de dólares, que no tenemos divisas para poder comprar los carburantes y mucho menos pagar las obligaciones que tenemos como la deuda externa, Erika. Doctor, el día de hoy en su conferencia de prensa, el ejecutivo principal de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarache, anunciaba que en el país, si bien no hay dólares, admitió el mismo gobierno, pero sí hay bolivianos. Ahora, ¿en qué se está equivocando el gobierno o este modelo económico? Bueno, a ver, vamos a ver. Perdón. El modelo económico está basado principalmente en un modelo estatista, ¿sí? Donde el Estado es el que tiene la P de poder y es el que se cree también productor y se cree empresario con estas empresas estratégicas públicas. Y como lo decía, escuchaba en la entrevista anterior, pues se ha basado con muchos proyectos estratégicos públicos, como es el Mutún, es el litio, y ha abarcado muchas empresas públicas que debería encargarse el sector privado y la pequeña y mediana empresa, pero que el Estado, a través de este gobierno de turno, está tratando de acaparar eso, y lo que hace es llenar a todas estas empresas estratégicas públicas, politizando y metiendo a gente con salarios muy elevados, ¿sí? Muy elevados, y los controla para justamente hacer sus movilizaciones, paros, bloqueos. Entonces, aparte de tener un modelo económico, es un modelo político que se maneja. Entonces vemos que realmente este incremento salarial, y si se dan cuenta en la entrevista que hacía el señor Huarache de la COP, pues no podía encontrar el incremento salarial y el señor Arce tuvo que decirle, aquí está en esta hoja, ¿no? Entonces eso no se puede ver, eso solamente en Bolivia se ve esas cosas. Entonces somos un país totalmente ilegal, de contrabando, de mucha informalidad laboral. Y como le digo, estamos en un momento tan insípido en la economía que estamos a punto de colapsar la economía boliviana, porque estamos en una estanflación. Tenemos una subida significativa de precios y realmente tenemos un Producto Interno Bruto que está estancado. Entonces, ya estamos en una etapa de estanflación y realmente no vemos medidas estructurales del gobierno para ver este encarecimiento de dólares y aparte este desabastecimiento de carburantes, y ahora con este incremento salarial que más o menos está direccionado con el gobierno y la COP, pues van teniendo, Erika, es fundamental, 12 años crónicos de déficit fiscal que no cubrimos nuestros gastos los bolivianos del Estado, pues vamos a seguir aumentando y lo único que estamos ocasionando es mayor inflación. Ahora con el desabastecimiento de los carburantes va a haber un desabastecimiento de alimentos, estamos afectando la seguridad alimentaria, eso sube más la inflación y vamos a acabar, si no, Dios no permita, pero vamos a acabar como en los años 1985, si no se frena ya. Es urgente que el gobierno frene estas políticas que está llevando a cabo durante estos 18 años de gobernanza. Doctor, en imágenes vemos unos cuadros sobre el incremento salarial por gestión. Si nos los podría interpretar, por favor. Claro que sí.
A ver, vamos a ver, las columnas son el incremento salarial en bolivianos, vayan viendo que ha ido incrementando, vean las columnas, y la columna negra es el incremento del salario mínimo que ha ido aumentando cada año el gobierno, la amarilla, perdón, la naranja es el incremento de la inflación, ¿sí? Y la curva azul es el básico, el haber básico, ¿no? Como pueden fijarse, el 2022, 23 y 24, el haber básico se ha mantenido en 3, no ha habido un incremento significativo del haber básico en 3%. Sin embargo, si vemos el tema del salario mínimo nacional, el 2022 hubo un incremento del 4% y hubo una inflación del 3,12%. El 2023 hubo un incremento del salario mínimo del 5%, pero la inflación solamente llegó al 2,1%, ¿sí? Y para el 2024 la inflación cerramos con 9,97, casi 10%, y el incremento salarial fue de 5,84. Ahora lo que está pidiendo el 2025 la COP, que lo dijo públicamente y usted lo mencionó, es un incremento del 15% al salario mínimo nacional y un 20% al básico, llegando a tener un incremento de 2.875 bolivianos, que incrementaría de 2.500 a 2.875, que sería el incremento del 15%, Erika. Entonces creo que con eso queda muy claro la gráfica, ¿no? Bien. Doctor, ahora, ¿qué pasa si se mantiene esta propuesta, si el gobierno promulga a través de un decreto supremo estos porcentajes? Bueno, es lo que les he dicho, vamos a perder, y perdón, Erika, con esto le enfatizo este cuadro que nos sigue, es el incremento, los salarios a nivel de Sudamérica, los salarios mínimos nacionales. Fíjense, con el tipo de cambio ahora que está hoy día cerrado con 12 bolivianos, estaríamos con $217 nuestro salario mínimo nacional. Si nos comparamos con los otros países, seríamos el último país con ese incremento. Es decir, somos el último país con el salario mínimo nacional en Sudamérica, ¿no? Entonces, es bien preocupante la situación. No podemos aumentar más el salario porque se suben más los precios y hemos entrado en un momento que podríamos llamarlo un colapso económico en el tema de inflación y, por supuesto, en lo que es el salario mínimo nacional. Bien. Ahora me voy con los empresarios privados. Doctor, vamos a escuchar una conferencia de prensa el día de hoy, aproximadamente entre las 8:30 y 9 de la noche. A través de una conferencia de prensa se han declarado en emergencia. Escuchemos. La Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, con todos los sectores, para analizar la actual situación que vivimos, la actual situación que empieza con los anuncios abiertos de que en el país ya no se puede abastecer la demanda de combustibles, y con la cadena de sucesos que han continuado a ello. Y después de un profundo análisis de la situación y de los datos que se nos han pasado, de que definitivamente no hay divisas en el país para poder seguir importando en el volumen que el país requiere los combustibles, manifestamos a la opinión pública que es absolutamente necesaria en esta situación la liberación total de la importación de hidrocarburos como un mecanismo para que se pueda complementar lo que actualmente no se puede alcanzar, que es la dotación total de los hidrocarburos en base a la demanda nacional. Se deben facilitar las exportaciones y todas las actividades que puedan generar mayores divisas para el país, porque ha quedado claro que ese es el problema, no es algo nuevo, pero ha quedado absolutamente claro que la falta de combustible se debe precisamente a esta escasez de divisas. Empresarios privados de Cochabamba piden la libre importación de combustible. ¿Esto nos ayudaría de alguna manera positivamente, doctor?
Claro que sí. A ver, vamos a ver. Ahora mismo hay un monopolio que lo maneja YPFB y que está en manos del sector público, que es del gobierno, y vemos que ellos no están pudiendo cubrir la demanda de combustibles, principalmente por la ciudadanía. Entonces, y mucho menos al sector productivo, que es el que está demandando, porque entra en cosecha y necesitan diésel para la cosecha de arroz, para la cosecha de bastantes productos derivados que son el abastecimiento de alimentos para todos los bolivianos. Entonces, como no están pudiendo cubrir porque no tienen dólares, el sector privado tiene dólares, pero lo que ocurre es que no lo están trayendo al país por la falta de credibilidad y por la falta de confianza que no tienen al gobierno ante este corralito que ha habido de captar los dólares, que uno tiene sus dólares, tenía en el banco y ahora no puede cobrar sus dólares. Entonces, el sector privado tiene dólares, podría comprarse esos carburantes y realmente distribuirlo, ¿no? Pero claro, el gobierno no va a querer perder ese monopolio porque aparte de cobrar los impuestos, hay un negociado interno que existe dentro de YPFB que ha sido ya noticia pública y vemos que lo que está ocurriendo que nos están desabasteciendo con este tema de politizarlo y aparte de tener el control y el monopolio de los carburantes. Así lo decía el ministro de Defensa, ¿no? Novillo, que decía, los privados nos quieren quitar eso. Yo creo que no es quitar. Lo que necesitamos es eficiencia, eficacia en la parte de abastecimiento y que exista carburantes para la producción de alimentos y por supuesto para todo el transporte público y para todos los ciudadanos. Que no está funcionando el modelo de YPFB con la nacionalización porque vemos que hay mucho monopolio y mucha corrupción, pues tenemos que tomar otra alternativa que beneficia a todo el pueblo boliviano y no agarrar, y lo que está haciendo ahora mismo es hacer largas colas y que sale con 10 medidas realmente totalmente desacertadas a un escenario de encarecimiento de dólares y gracias a ese encarecimiento de dólares hay un desabastecimiento, como lo decía del sector privado, de combustibles. Entonces debemos aplicar políticas distintas. Es por eso que yo no estoy de acuerdo, Erika, y creo que muchos ciudadanos bolivianos no están de acuerdo que lo ven la salvación tanto los de la derecha y la izquierda con endeudarnos. Y creen que la salvación es la deuda. La deuda, como cualquier familia, se presta un crédito y lo asigna a inversión, pero lo queremos asignar a un gasto que no va a tener retorno. Vamos a pagar los combustibles y se nos va ese dinero. Lo que hay que hacer es ver la generación de ingresos nuevos de dólares. Y hay, Erika, en el país, somos un país muy potente, muy rico. De 38 minerales que tiene el mundo, Bolivia tiene 31. Perú está exportando alrededor de 44 mil millones de dólares de exportación de minerales. Chile está en 58 mil millones de dólares y Bolivia estamos exportando solamente 5 millones de dólares. Entonces, hay dólares. Lo que está mal es las políticas públicas que está llevando este gobierno y el actual gobierno del señor Evo Morales, que era el mismo modelo del señor Arce, que era economista, y que están ellos muy mentalizados a tener el control, el poder, y realmente lo que nos están haciendo ahora, Erika, y creo que no lo están diciendo, y hay que decirlo muy claro, nos están empobreciendo a los bolivianos. Ahora nos están yendo con la seguridad alimentaria, nos están quitando el tema de la gasolina, el transporte. Vemos nuestras carreteras que parecemos la guerra de Ucrania, donde realmente están bombardeadas nuestras carreteras. Entonces, esa es una mala planificación, una mala gestión que ha habido y tiene que reconocerlo el señor Arce. Hay una crisis económica, hay que decirlo textual, y estamos en una estanflación. Hay una baja del crecimiento del Producto Interno Bruto y hay una inflación significativa. El interanual de febrero del 2023 al 2024, que hemos cumplido 2 años de estar sin dólares, justamente cumplimos en febrero, pues vemos ahí que está la carencia de dólares, Erika, y que nos sigan dando un discurso realmente tan falso, tan mentiroso. Creo que ya ningún boliviano le cree al señor Arce ni al señor Evo Morales, ni tampoco a los de la derecha, que quieren seguir diciéndonos que con deuda vamos a salvar. Mentira. Hay nuevas políticas públicas de nuevos ingresos que solamente se necesita mirar a un costado y ver y realmente podemos salir de esta situación
con mucha eficiencia, mucha eficacia y con mucha productividad a través del empleo, del trabajo y de la sostenibilidad y la estabilidad laboral. Eso es lo que tenemos que buscar, Erika, y no realmente lo que nos están vendiendo estos políticos tradicionales que nos quieren seguir llevando a la deuda. Erika, un dato muy importante, cada niño que nace con $3,800 de deuda y en la carga en la espalda, un niño recién nacido. Entonces quieren seguir llevándonos en este juego realmente muy sucio, que ya creo que estos señores deben salir, creo que ya han pasado por su gestión, cada uno de ellos ya está por encima de los 65 años y creo que deben dejar pasar, dejar entrar una nueva generación realmente con productividad, eficiencia y no estar buscando y haciendo filas. Creo que el pueblo boliviano está cansado, Erika, y realmente este incremento salarial, aunque no debía haber, pero tampoco podemos quedarnos sin poder adquisitivo. Entonces, yo estimo que va a haber un incremento salarial mínimo y el haber básico también va a aumentar, pero no creo lo que está diciendo la COP, que siempre ha salido con cifras muy significativas de porcentajes, pero yo creo que ojalá el señor Arce tenga un poco de tino esta vez de no incrementar tanto. Tiene que hacer un equilibrio para que la economía no siga siendo afectada al nivel de precios en la canasta familiar, Erika. Análisis, muchísimas gracias, como siempre un placer, buenas noches. No, yo soy el agradecido, ya muchos de nosotros estamos muy molestos de lo que está pasando, Erika, usted también debe estar haciendo colas para cargar nuestros combustibles y entonces hay un malestar muy grande en el pueblo boliviano. Muchas gracias y buenas noches. Bien, doctor, yo le agradezco la visita de César Vargas, quien es analista económico aquí en el programa de Noche es Mejor. Vamos avanzando, tenemos más entrevistas.